vienen trabajando ustedes desde ayer. Tenemos las conclusiones que hay que digerir en el gobierno, pero sí quisiera tener la oportunidad para presentarles algunos puntos que considero de mucha dificultad y surgidos de la experiencia de gobierno que llevamos hasta el momento. Porque en este tema de la paz, digamos, a veces se van produciendo una serie de hechos, se construyen unas retóricas, nos quedamos con la retórica y no evaluamos los hechos. Por ejemplo, desde hace 15 años aproximadamente, cuando se discutía la Ley de Justicia y Paz, que era el procedimiento jurídico por medio del cual el gobierno del entonces quería una negociación política con los paramilitares, se empezó a dar un debate en el seno mismo del Congreso y lo puso al final en el terreno propio de la nación la sentencia de la Corte Constitucional alrededor de esta ley, porque de un proceso político varió la Corte, no el Congreso, varió hacia un sometimiento a la justicia. Y el cambio tuvo que ver fundamentalmente con lo que habíamos debatido en el Congreso, pero éramos minoría allí, que básicamente consistía en cómo entregar beneficios jurídicos a victimarios a cambio de la verdad y la reparación de las víctimas. Y desde ahí apareció el tema, en ese entonces balbuciante. La verdad asustó al establecimiento y extraditaron inmediatamente a los paramilitares. La verdad sigue asustando al establecimiento. Y cuando, recordando ese inicio, por ponerlo ahí como un punto de partida, de hace 15 años, ¿qué ha pasado con esos dos temas? ¿Qué ha pasado con la reparación a las víctimas y qué ha pasado con la verdad? 15 años después. Pues lo que podríamos evaluar así muy en borrador es, ha generado una institucionalidad pequeña, la unidad de víctimas, la unidad de restitución de tierras, la JEP en el caso judicial. En el caso de la JEP, que no surge de la Ley de Justicia y Paz, sino de los acuerdos con las FARC, el comienzo de dos conceptos, la justicia transicional y la justicia restaurativa, que podrían extenderse al conjunto de la justicia en Colombia. Esa institucionalidad que tiene que ver con la verdad y con las víctimas, hoy podríamos valorarla porque es una parte de la paz, pero también evaluarla. Si es cierto aquella retórica que decía que la reparación integral a las víctimas es fundamental para la construcción de la paz, ¿qué ha pasado con ello? Debería ser un tema, en mi opinión, de debate público. Los datos que tenemos, de acuerdo a la unidad de víctimas, es que, dadas las normas, decretos, etcétera, que ustedes conocerán mejor que yo, el valor de indemnización de las víctimas es de 301 billones de pesos. Y el presupuesto actual, porque las víctimas están indemnizando en una pequeña parte con los bienes que entregaron los victimarios y en gran medida con el presupuesto, es decir, con el pago de la sociedad colombiana a las víctimas de la violencia, es que el presupuesto de este año en la unidad de víctimas es 2.5 billones anuales. Simple matemática, 300 billones entre 2.5 nos da el tiempo total para indemnizar las víctimas. ¿Cuánto da eso? 125 años.
Es decir, aquí estamos hablando de una mentira. Y es uno de los primeros engranajes, digamos, de este tema de la paz. Al país se le está mintiendo. Y realmente no salen muchas voces a decirlo. Que se está indemnizando a las víctimas. Yo acabo de hacer el acto de mayor indemnización de víctimas en estos 15 años, que fue en Barranca Bermeja. Indemnizamos 23.000 víctimas. Y resulta que son millones. De acuerdo a los censos, a los datos, 10 millones. Y entonces, si queremos indemnizar 10 millones, cuesta 301 billones. Y si el presupuesto anual es 2.5, por lo que le estamos diciendo a la sociedad colombiana es que las víctimas se van a morir primero que reciban la indemnización. Es decir, que es una mentira. Aquí necesitaríamos una discusión. Porque si salimos de la retórica y tratamos de ver cómo es que esto se podría volver una realidad, ¿cómo se podría indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia si vale 301 billones? Es una pregunta que les dejo. Yo he intentado hacer un camino que aquí me podría sacar un escándalo periodístico. Porque indudablemente no se puede hacer con el presupuesto. Y tampoco se puede hacer con los bienes de los victimarios, que ya los entregaron. Yo creo que parte se los robaron. Ahora vamos a esclarecerlo. Es decir, que la criminalidad entró a la unidad de víctimas y volvió a victimizar a las víctimas desde el Estado. Criminalidad, pues son corrupción. Pero 301 billones en un presupuesto que es de 350 billones o de 400 realmente con la adición, pero que la mayor parte tiene que pagarse en deuda, ¿cierto? Y bastante ahora, más que nunca. Y después en pensionados que no pueden renunciar a su derecho a favor de las víctimas, y después en profesores y educación a través del sistema de participación que va también para la salud, que tampoco es renunciable, ni la educación ni la salud, y de ahí para abajo empezamos a entender que no hay campo fiscal, el Estado colombiano no es capaz de indemnizar, no tiene la capacidad para indemnizar a las víctimas del conflicto. Si no son los victimarios, si no es el presupuesto, ¿cómo? O tenemos que renunciar a la idea y plantearla públicamente en un acuerdo nacional. No se puede indemnizar a las víctimas de la violencia en Colombia, que sería difícil, pero es un camino si somos sinceros como sociedad, no solo como dirigentes, sino toda la sociedad. Bueno, en Colombia no se puede indemnizar a las víctimas. O hay que construir otro camino. Y otro camino en las condiciones concretas, si no es el presupuesto y no son los victimarios, ¿de dónde puede ser? Solo hay uno, en mi opinión. Lo dejo como discusión, de pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente, en vez de ir a los bancos, debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia. Y creo que acortaríamos los tiempos. Me excomulgan si digo eso. No la iglesia, el banco, que es peor que la iglesia. Pero, ¿cómo más? O decimos la verdad, no se puede, o hay un camino no ortodoxo para hacerlo, que en un lapso de 10, 15 años máximo, de aquí a allá, nos permita que ese número enorme de víctimas sea indemnizado. Si ustedes tienen otro camino, cuéntenme, porque lo estoy buscando. Pero creo que es un tema de discusión que tiene que ver con la paz. O la paz no necesita la indemnización de las víctimas de la violencia.
muchas sociedades en la historia, en el pasado, no exactamente repitiendo la historia colombiana, pero sí en sucesos similares, de descalabro, de catástrofe humanitaria, de guerra, las guerras mundiales, las indemnizaciones de la guerra, etcétera, cosas de ese asunto, han recurrido al camino que propondría. Esto debería ser no la imposición de un gobierno, porque todos sabemos que el Banco de la República es independiente del gobierno, sino que debería ser el fruto de un acuerdo nacional. No se puede imponer, una cosa de estas no se puede imponer. Pero si de verdad estamos hablando de un acuerdo nacional, pacto, dijimos nosotros en campaña, los nombres son lo de menos, es decir, de un encuentro de la diversidad de la sociedad colombiana, pues entonces uno de los primeros puntos del pacto social es: ¿se indemniza a las víctimas o no? Y si se indemniza, la única opción, de acuerdo a estos cálculos, a menos que estén mal hechos, es que el poder de emisión del Estado pase en primer lugar, en vez de los bancos, a las víctimas de la violencia, que económicamente da lo mismo, porque finalmente el dinero circula, pero políticamente no es lo mismo, socialmente no es lo mismo. Un punto ahí que dejo en la discusión.